Que el Señor les bendiga. Que el mensaje de hoy continuamos con una serie que he estado compartiendo yo con cada uno de ustedes en este lugar. Así como Pedro, otra vez Pedro, pastor, cuando le da con algo, le da con algo. Son tantas las enseñanzas que Pedro nos comparte que hoy día vamos a ir con como Pedro, parte 4. Y no es final. Quería ilusionarlo, pero no, sería malo eso. No, todavía quedan algunas enseñanzas por compartir de Pedro. Vamos a partir con Lucas capítulo 22, versículo 54. Vamos a ir a uno de los pasajes más conocidos de Pedro. Cuando uno le pregunta a alguien, Pedro, el apóstol, ¿qué se te viene a la mente? Hay gente que no es creyente y dice, no sé, las llaves. ¿Se acuerda que vimos la última vez? Hablamos acerca de que a ti daré las llaves. Y mucha gente la ficción religiosa, digámoslo así, porque es una ficción. La ficción religiosa se imaginan a Pedro a la entrada del cielo con un manojo gigante de llaves. Así se lo imagina muchas veces la gente. También los chistes hablan de eso. Es como cuando hablan de Adán y Eva y dicen, y la manzana. Y los pintan con manzana. Y en ninguna parte de la Escritura nos dice que sea una manzana, nos dice que era un fruto. Podría haber sido una pera, un plátano, un kiwi, quizás. Pero no sabemos cuál era el fruto. Y tampoco es relevante. Pero está en la construcción, es la idea que se hace la gente. Pero usted y yo somos conocedores de la palabra y nos percatamos de esos detalles. Entonces cuando uno le pregunta a alguien de Pedro, no sé, alguien dirá las llaves, otro dirá el canto del gallo. El canto del gallo. Y así se podría llamar perfectamente esta parte 4 de como Pedro, el canto del gallo. Leemos capítulo 22, versículo 54 de Lucas. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Vamos con una de las partes más conocidas de la vida de Pedro. Nosotros ya hablamos al principio de que estamos tomando esta serie de Pedro, porque Pedro es un personaje que nos edifica mucho. Nos edifica mucho desde el punto de vista de sus enseñanzas, pero también nos edifica mucho desde el punto de vista de sus errores. Como siempre lo hemos mencionado, la palabra no oculta los errores de aquellos personajes que son protagonistas, entre comillas, porque sabemos que el protagonista principal siempre ha de ser nuestro Dios a través de su Espíritu, a través de su Hijo amado, pero también ese Espíritu impulsa a hombres y a mujeres a servirle. Y dentro de esos hombres y mujeres que se transforman en protagonistas por intermedio del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver en ellos virtudes, aciertos, pero también desaciertos, errores, y por qué no en más de algunos, varios, unos cuantos pecados encima. Y eso nos hace ver y nos hace entender de que Dios nos puede usar. Aleluya. Porque Dios está usando a hombres y a mujeres imperfectos e imperfectas. Entonces decimos, amén, estoy en el listado. Porque eso somos hombres y mujeres imperfectos, imperfectas. Y eso nos hace especiales, nos hace idóneos para el cargo. ¿Se imagina usted alguien estuviera tomando una entrevista y dijera, bueno, ¿sabe qué? Yo necesito un vendedor. Bueno, pero de venta no sé. Y la verdad es que tampoco soy bueno sociabilizando con la gente. Para llegar temprano no soy bueno. Y mi actitud, la verdad es que depende del día. Creo en el horóscopo, entonces si mi signo dice que no me levante, no me levanto.
¿Usted contrataría a esa persona? Yo creo que no, yo no lo haría. ¿A cuántos de nosotros Dios contrataría si tuviera la misma mente que nosotros? A lo mejor es más, lo asevero, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Puesto que no es por mérito, sino que es por gracia. Porque Dios más bien se glorifica en nuestras debilidades. Y cuando toma nuestras vidas y nuestras debilidades, bueno, qué lindo que se quede así. Es ahí cuando empieza a trabajar con nosotros. Porque si teníamos un mal carácter, el Señor trabaja con nuestro mal carácter. Porque si teníamos poca motivación, Dios nos motiva. Aleluya, así que está encendido este culto. Entonces, Dios toma a Pedro, un hombre imperfecto, y nosotros de él podemos aprender de sus cosas positivas y también de sus cosas negativas. La última vez estuvimos viendo a Pedro, que en un mismo capítulo, en Marcos 16, Jesucristo le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Acá arriba. Y después le dijo, apártate de mí, Satanás, acá abajo. Así somos muchas veces nosotros. Un momento arriba, un momento abajo. Había una canción de niños que decía que no teníamos que ser como el yo-yo. A veces arriba, a veces abajo. Canciones de escuela dominical. ¿No lo han escuchado? Por Dios. Anótela, hermana Carolina, por favor. Todo el mes se lo aprenden los niños. Me la cantan. La dictadura de las canciones se va a llamar. Porque muchas veces nos pasa eso en la vida espiritual. A veces porque tenemos momentos difíciles, porque a veces también creemos de que como el Señor nos usó un día, ahora somos los inspirados. Es lo que veíamos en como Pedro, tercera parte. Pero ahora encontramos a un Pedro que definitivamente no da pie con bola. Una expresión futbolística. Que no acierta. Que no está haciendo de verdad las cosas bien. Si nosotros nos remontamos un poquito atrás, hay algunos pasajes que nos hemos saltado. Cuando Pedro, el Señor, están en la última cena y el Señor dice, uno de los que está aquí me va a negar. Yo me imagino al Señor después del Getsemaní, angustioso, con pena. Bueno, el Getsemaní es posterior a la última cena. El Getsemaní refleja su pena y estaba ahí teniendo una última cena con sus amigos. Piense usted de que el Señor Jesucristo frente a la tumba de su amigo Lázaro lloró. Pero ahora está con sus discípulos, con aquellos que le han acompañado 3 años. Yo creo entender al maestro, sabe que yo me encariño con la gente. Yo me encariño con las personas. Hay personas que a veces uno las conoce poco tiempo y uno se encariña. Es más, cuando le pasan cosas a veces hasta llora, ¿no es cierto, mi vida? Cuando estaba esperando a Eduardo, yo estaba muy sentimental. Cuando estaba mi esposa esperando al Eduardo, al rubio. Fue muy curioso porque estaba muy sentimental. Y me acuerdo que uno de mis amigos, que hoy no está en la congregación, encima, mire, gastando lágrimas. Bueno, un buen amigo que todavía tengo contacto con él, quedó sin trabajo y estaba con algunos problemas. Y yo un día en la mesa me acuerdo de él y me pongo a llorar. Estaba muy sensible por esos días. Pero yo soy muy querendón con la gente. Me encariño mucho con las personas. Me comprometo muchas veces demasiado con sus proyectos. Mi esposa muchas veces me lo dice, no, tú das mucho para recibir poco. Pero es parte de mi naturaleza. Uno con los años igual va aprendiendo a que hay un corazón que cuidar. ¿Se acuerda cuando vimos el mensaje, las llaves de tu corazón? Que debemos cuidar nuestro corazón y que no le debemos entregar las llaves a cualquiera. Porque incluso muchas veces aquellos que están cerca nuestro, nuestros seres queridos, o incluso también, ¿por qué no decirlo?, aquellos que están dentro de la congregación, que son nuestros hermanos y que sirven a Cristo y que nosotros pensamos que nunca nos van a dañar, en un momento determinado de ellos sale una frase hiriente y daña nuestro corazón. Entonces también debemos aprender a blindar nuestro corazón. Y esto quizás lo he aprendido, a lo mejor el ministerio que yo llevo como pastor, llevo muy pocos años, pero soy hijo de pastor y uno ve muchas cosas. Y uno ve muchas veces cuando hay un pastor que se entrega, que se esmera, que se esfuerza, y muchas veces, como se dice la expresión, el pago de Chile no es muy bueno.
Yo sé que, por ejemplo, aquí está mi esposa, que es hija de pastor, está nuestra hermana Carolina también, que es hija de pastor. Y uno muchas veces como hijo, a veces se duele más que el mismo pastor, porque ve como muchas veces ellos, como en este caso, en ese tiempo mis padres, se esforzaban por personas y muchas veces la recompensa no era buena. Porque cuando las personas se van de la iglesia, lamentablemente no dicen, la verdad es que no me sentí cómodo, la verdad es que tengo otras perspectivas, la verdad es que yo no estaba muy animado. ¿Se ha fijado que generalmente cuando las personas se van de la iglesia no ese es el discurso, sino que es el pastor, los hijos, el diácono, el predicador? Generalmente los culpables son otros. Pocas veces examinamos nuestra vida y decimos, yo soy responsable de este proceso que estoy viviendo. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo, por eso lo mencionaba, porque así como el amor del Señor y su Espíritu está en nosotros, y eso nos hace amar a las personas. Es el Espíritu del Señor que está en nosotros. Por eso que amamos a las personas, por eso que nos comprometemos con ellas. Imagínense si nosotros, siendo solo hijos del Señor y creyentes, y a veces no tan buenos creyentes, amamos a las personas y nos dolemos muchas veces con la necesidad de otros. ¿Cuánto más nuestro Señor, que es amor? No que tiene amor, sino que es amor, que es misericordioso. No se compromete con la gente, sino que los ama, se compromete con ellos, con sus sueños, con sus anhelos. Entonces el Señor está en la última cena y está consciente de que uno de ellos lo va a traicionar. Está consciente que le quedan pocas horas, está consciente que viene un tiempo de sufrimiento. Y entre esa situación, la de Judas a lo mejor es una situación quizás ya perdida, ya había dispuesto en su corazón vender al maestro, pero el Señor mira a Pedro y dice, Pedro, tú te puedes salvar. Y Pedro le dice, Señor, si es necesario, moriré por ti, ¿no es cierto? Y el Señor, yo creo que pongámonos chileno, pongámonos imaginativo, yo creo que el Señor le habrá dicho, chiquitita, cosita tierna, porque es el deseo de su corazón. Pero el Señor sabe que Pedro le iba a fallar. Y es como muchas veces el Señor nos mira a nosotros. Señor, ahora sí, Señor, me voy a comprometer con tu obra, Señor, ahora sí, que te voy a buscar en oración, ahora sí, que me voy a devorar la palabra, Señor, ahora sí. Y el Señor nos dice, chiquitito, cosita tierna, porque el Señor sabe que nos vamos a equivocar. El Señor está consciente de ello. Pero el Señor también dice, he pedido por ti, porque Satanás quiere zarandearte. Y este es un mensaje para nosotros hoy. Satanás siempre va a querer zarandearnos. Satanás siempre va a querer dejar la escoba en nuestra casa. Satanás va a querer siempre que algo suceda y que nos peleemos y que digamos no vamos a ninguna parte. Eso es lo que Satanás pretende. Dejarnos en casa y quitarnos la bendición. Porque Satanás siempre querrá zarandearnos como lo quería hacer con Pedro. Pero en Pedro y en este pasaje nosotros vamos a encontrar una lección extraordinaria. Y vamos a tomarlo desde el punto de vista de qué llevó a Pedro a negar al maestro. Y vamos a utilizar algunas expresiones que el texto nos da para poder aplicarlas a nuestra vida en este momento. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Amén. Entonces, ¿por qué Pedro negó al maestro? Lo primero lo encontramos en Lucas 22:54, el mismo pasaje que acabábamos de leer, y dice, y prendiéndole, este es a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿De dónde le seguía? De lejos. Aquí hay que hacer un paréntesis. Porque muchas veces nosotros decimos, mira, Pedro, qué cobarde, negó al maestro. Había que estar ahí. Lo más probable es que Pedro, a la distancia, porque le seguía de lejos, pero no de tan lejos, haya podido ver cómo estaban tratando al maestro, cómo lo golpeaban, cómo lo escupían. Y no sé, yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, amamos al maestro, pero algunos de nosotros habría dicho, yo también, por favor, colóqueme al lado de él. Lo mismo que le den a él, démelo a mí.
No es fácil. No es fácil. Entonces Pedro a la distancia seguía al maestro de lejos. Pero, como les decía, muchas veces nosotros juzgamos a Pedro porque negó al maestro y lo juzgamos porque, como ahora lo dice, está de lejito, así como diciendo, no, si no anda nada conmigo, si no lo conozco. Pero, preguntemos dónde estaban los demás discípulos. Salvo Juan, que tenía un pituto, y yo le invito a que vea el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, donde, y si quiere le doy la cita para que después lo busque en casa, Juan capítulo 18, versículo 12 y 18. Ahí se nos va a mencionar que el discípulo amado, que es Juan, que es el discípulo Juan, tenía un pituto. Entonces él pudo entrar a la casa del sumo sacerdote. Y ese es el otro discípulo que está en la escena. Ningún otro discípulo está en la escena. Los otros discípulos, la cosa se puso difícil. Como le dijo una vez a alguien, pastor, a usted, aunque sea en la calle, estaré con usted. ¿Se acuerda? Desde esa fecha creo que no lo vemos. Así como Pedro, Señor, mi vida daría por ti. Este hermano dijo, pastor, aunque estemos, ¿se acuerda cuando estábamos en el segundo piso? Y dijo, pastor, aunque sea en la calle, voy a estar con usted. Nunca más lo vimos. Oramos por su persona, por su vida, su familia, que el Señor lo bendiga. Era como Pedro. Y nosotros también lo somos en alguna medida. Entonces, guardemos las proporciones. Ciertamente Pedro lo está siguiendo de lejos, pero lo está siguiendo. Pero ¿cuántas veces nosotros seguimos al maestro y lo seguimos de lejos? Cuando usted y yo seguimos al maestro de lejos, estamos en un riesgo patente de negarlo. Muchas veces nosotros seguimos al maestro de lejos. ¿Qué significa seguir al maestro de lejos? Como lo dijo alguien una vez, es como aquellos hombres de puerta, aquellos hombres de ventana. ¿Se ha fijado que, bueno, muchas veces hay personas, un dicho que le dicen bisagra, si no está en la puerta, está en la ventana. Pero esto no está haciendo referencia a eso, sino que está haciendo referencia a un lugar de transición. Porque muchas veces nosotros estamos en un lugar, como cuando de repente hay un compromiso familiar y vamos a alguna casa en la cual no nos sentimos muy cómodos. Entonces nosotros llegamos y está la celebración, pero nosotros estamos más bien cerca de la puerta. Y entre que miramos para afuera y miramos para adentro. Y literalmente tenemos una patita afuera y otra adentro. O como los que están en la ventana. A mí en el colegio de pequeño me sacaban de las ventanas. Porque la profesora empezaba, letra A, la colita redonda para arriba, grande, grande, y una colita chiquitita para abajo. Y si yo estaba sentado en la ventana y empezaba a correr viento, perdía, porque me quedaba mirando las hojas. Y de repente decía, ¿puedo borrar? Y yo miraba mi cuaderno y en mi cuaderno no había nada. Ya, voy a borrar, decía. Y allí iba la pastora a buscarme. Y no me decía, como decía, corazoncito, ¿qué le pasó? Ahí teníamos que escribir rapidito, ahí me bajaba la velocidad. Porque me distraía con facilidad. Cuidado, hermano Peter, usted hoy día está a la puerta. Pero la puerta, las ventanas son lugares de transición. Si usted se da cuenta, el cojo que estaba en el templo La Hermosa estaba a la puerta. Estaba a la puerta de un lugar de mucha bendición. Pero él estaba ahí mendigando. Y es así como muchas veces nosotros estamos. Cuando seguimos al Señor de lejos, nos encontramos mendigando. ¿Qué nos encontramos mendigando? Porque a pesar de que somos hijos del Señor y de que hemos, entre comillas, a lo mejor dispuesto o determinado para nuestra vida seguir al Maestro, lo hacemos, pero no con mayor compromiso. Lo hacemos de lejos. Lo hacemos de lejos y estamos con una patita adentro y una patita afuera. Y no sabemos las últimas alabanzas que sacó Miel San Marco, bonita. Pero también no sabemos los últimos temas de Bad Bunny. Porque estamos con una patita adentro y estamos con la otra patita afuera. Estamos en la puerta. Estamos ahí como está el hermano Peter, con una patita adentro y una patita afuera. Seguimos muchas veces al Maestro
de lejos. ¿Cuánta gente hoy hay en las iglesias que sigue al Señor de lejos? Y el Señor no quiere que le sigamos de lejos. Cuando nosotros le seguimos de lejos, en cualquier momento damos un paso y nos encontramos lejos de la presencia del Señor. Alguna vez yo les compartí el mensaje de Lot. ¿Se acuerdan de la historia de Lot, el sobrino de Abraham? Cuando tuvieron problemas sus pastores, y tuvieron problemas por causa del pasto, porque ambos eran ricos y ambos tenían mucho ganado, y sus pastores discutieron, porque dijeron, no, aquí nosotros vamos a apacentar a nuestro ganado, aquí van a comer. Y los pastores de Lot dijeron, no, aquí no, si aquí nosotros llegamos primero. No, pero es que nosotros somos de Abraham, el padre de la fe, el patriarca, así que hubo una disputa no menor. Entonces Abraham llegó a hablar con Lot, dijo, ¿qué pasó? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede? Dijo. Abraham, un hombre de Dios, le dijo, levanta tu vista, elige dónde quieres ir. Si tú dices a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú dices a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero no peleemos, tú y yo somos parientes. Entonces, Lot, el sobrino de Abraham, un hombre con una poca perspectiva espiritual, levantó su mirada, era chileno, ni tonto ni perezoso, eligió el lugar donde estaban los mejores pastos. Y dijo, para allá me quiero ir. Abraham le dijo, perfecto, yo me quedaré acá. Bueno, por supuesto la historia, el resto de la historia sigue, y usted sabe que Dios bendijo a Abraham porque el hombre de la bendición, aún en medio del desierto, es bendecido. Amén, Dios nos bendice aún en medio del desierto. Es cierto, estamos viviendo tiempos de crisis en nuestro país, por lo que usted quiera, por la inestabilidad política, por la crisis internacional, por la guerra, por los chinos, por lo que sea. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que Dios es un Dios que bendice a su pueblo aún en medio del desierto. Entonces, Dios bendijo a Abraham, por supuesto, y Lot eligió los pastos más verdes. Y los pastos más verdes estaban muy cerca de Sodoma y de Gomorra. Entonces Lot fue dando pasito a pasito, poquito a poquito, suavecito. No sé. ¿Qué otra? Ve, hombres de puerta. Y de a poquito, y literalmente, de a poquito, desde escuchar la alabanza, empezó a escuchar otras cositas. Y desde asistir a la iglesia, comenzó a disfrutar de otras prácticas también. Y comenzó a alejarse de a poco. Y de la noche a la mañana, ¿dónde se encontró? En Sodoma y en Gomorra. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos alejamos poquito a poquito, seguimos al Señor de lejos, nomás aquí estoy bien, yo no se preocupe que aquí estoy bien. Y nos vamos alejando poquito a poquito y llega el momento en que nos encontramos en Sodoma y Gomorra. Nos encontramos lejos del Señor. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y en qué momento me alejé tanto del Señor? Que el Señor nos ayude para que usted y yo podamos buscar a nuestro Señor lo más cerquita posible, lo más cerca posible de su respiración, como Juan el discípulo, que era el discípulo amado, que nos cuenta el evangelio que él se recostaba en los pechos del Maestro. Vamos a buscar al Señor de cerca, no de lejos. No vamos a vivir una cristiandad tibia, no vamos a vivir una cristiandad a medias, sino que vamos a vivir cerca de nuestro Señor, comprometidos con su causa, buscando su presencia para estar cerca del Maestro. Porque cada vez que estemos siguiendo al Señor así como de lejos, en cualquier momento nos vamos a encontrar en Sodoma y Gomorra. En cualquier momento no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos negando al Maestro. Seguimos leyendo el versículo 55 del mismo capítulo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Versículo 57. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Mujer, no lo conozco. Y aquí encontramos otra
Otra característica de una actitud que muchas veces nos lleva a negar al maestro. Ciertamente Pedro había pasado mucho tiempo con él, pero yo creo que más bien este alcance es para nosotros hoy. Porque muchas veces nosotros seguimos al maestro, pero no lo conocemos. Está lloviendo de verdad, ¿eh? Tenía que comentar algo porque yo veía las caras y digo, como diciendo, pastor, diga algo. Entonces, este pasaje más bien se aplica a nosotros, porque muchas veces seguimos al maestro, pero no lo conocemos, o no lo conocemos lo suficiente. Muchas veces hay personas que asisten a una iglesia, pero se quedan solamente con lo que escuchan en la congregación. Pero ¿cuánto estamos nosotros leyendo su palabra? Que es donde verdaderamente vamos a conocer al Señor. Y no solamente estamos leyendo su palabra, sino que nuestro vehículo tiene alabanzas, sino que en nuestro teléfono hay alabanzas. Porque esa es la manera en que usted y yo alimentamos nuestro espíritu. Es así como usted y yo vamos a conocer más a nuestro Señor en los tiempos de oración, en medio de la alabanza. El día de ayer estaba con mi hermano Peter y a mi hermano Peter se le ocurrió poner una alabanza ahí. Y estábamos en algo junto ahí los dos, en un quehacer. Y yo ya le decía, hermano, cambia eso, que me pongo a danzar aquí. Qué rico es poder realizar nuestras actividades, nuestro trabajo. Qué rico es viajar de un lugar a otro con alabanza. Es así como nosotros conocemos a nuestro Señor. A través de su palabra, a través del cántico, a través de la oración. Pastores, que a mí me cuesta la oración. Yo creo que a todos nos cuesta la oración. Pero qué maravilloso es aprender a disfrutar la oración. No solamente decir, tengo que orar porque pucha, el pastor dijo que hay que orar. Vamos a orar, ¿por qué? Porque hay una cadena de oración, porque hoy nos comprometimos a orar. Qué rico orar y disfrutarlo. ¿Cuánto disfrutan la oración? Una vez escuché esto de un pastor que me gustó mucho. No quiero extenderme. Voy a guardar el reloj, eso es peligroso. No quiero extenderme, pero una vez escuché a un pastor que dijo, que alguien le preguntó, un pastor bien conocido, alguien le preguntó y le dijo, pastor, ¿cuánto ora usted? Y el pastor le dijo, no le voy a decir. Pero ¿cuánto cree usted que es una oración sana, una oración buena, una oración efectiva? Tampoco se lo voy a decir. Dijo, porque eso no necesariamente tiene un tiempo. Es como cuando se mide la calidad de un beso por la duración. Usted puede decir, un beso bueno dura, 3 minutos. 3 minutos, bueno el beso. Porque cumplí con los 3 minutos. No. Están todos los adultos aquí. Hay besos cortos que son buenos. Y hay besos largos que también son buenos. Hay oraciones que muchas veces son breves, pero son genuinas, son auténticas, que tienen un momento especial. Y también hay oraciones que muchas veces son largas, que nos tienen que ir a buscar. ¿Estáis bien? ¿Estáis vivo? Entonces, una oración buena no tiene un tiempo determinado. Lo importante es que usted y yo aprendamos a disfrutar estar en la presencia del Señor. No estar ahí, ¿sabes? No, yo muy poco, esa oración es muy mala. No, una oración genuina es lo que Dios espera de usted. No con cronómetro en mano, sino que con el corazón en la mano. Anótelo, hermano director, por favor, que salió bonito. Entonces, usted y yo debemos conocer al Señor que servimos. Porque si no lo conocemos tarde que temprano, lo vamos a negar. Tarde que temprano vamos a negar a aquel que no conocemos. Muchas veces hay muchachos que se crían en la iglesia y que oyen las enseñanzas de una profesora de la escuela dominical, alguna enseñanza de sus padres, una que otra del pastor, y llegan a la universidad y los profesores comienzan a decir, ¿hay algún cristiano aquí que crea en Dios?
Porque hay muchos lugares donde creer en Dios es una ridiculez. Es algo que no tiene coherencia, que no tiene sentido, que no tiene un sustento filosófico, etc. Y muchos de esos muchachos a veces sucumben frente al conocimiento de otras personas. Como siempre lo digo, es que a veces las enseñanzas de David y Goliat o la historia de Ruth no son suficientes para fundamentar a un pequeño y prepararlo en su fe para que cuando crezca se enfrente a otras personas que tienen otros conocimientos y que de todas maneras puedan cuidar, guardar y seguir su fe. El conocimiento también es importante. Hay personas que desprecian un poco el conocimiento y dicen, no, para mí lo importante es sentir bonito. ¿Qué dijo el mensaje? No sé, pero lloré todo el mensaje. Y está bien, la emoción es importante, pero también tenemos que entregar contenido en nuestro intelecto, porque nuestra fe también debe ser racional. Debemos estar preparados, dice el apóstol Pedro, mire, el mismo apóstol Pedro, pero ya apóstol, escribiendo una epístola y dice, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Pero eso no lo vamos a hacer solamente orando, eso no lo vamos a hacer solamente cantando una linda canción, lo vamos a hacer conociendo y estudiando su palabra. Pastores, que para eso no tengo tiempo. Cuando nosotros amamos a alguien, hay tiempo. Amén. Hay alguien que está a lo mejor en pareja y dice, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo este mes para ir a verte. ¿Se acuerdan los que estábamos pololeando? Nos arrancábamos si era necesario de algo, dejábamos de hacer algo. Pero íbamos donde la persona amada. De igual manera, usted y yo debemos aprender a buscar el tiempo para estar junto a nuestro Señor, para estudiar su palabra, para conocer al Señor que servimos. No se quede solamente con lo que usted escucha acá. No se quede solamente con lo que alguien más puede decir. Y por último, en este punto del conocer al Señor, recuerde que también en el tiempo difícil nosotros conocemos al Señor. A veces, y lo conversábamos en una enseñanza que tuvimos cuando visitamos a nuestra hermana Carmen, a veces no entendemos el propósito o no le encontramos una razón al tiempo difícil. Decimos, pero ¿por qué? ¿Estaré en pecado? ¿Estaré mal? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero el Señor permite que pasemos momentos difíciles porque es entonces donde realmente conocemos a nuestro Señor cara a cara. Job lo va a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo vio al maestro? Cuando enfrentó el tiempo difícil. Entonces cuando nos encontremos en un tiempo de aflicción, por eso lo decía también ese día, por eso el apóstol Santiago va a decir, gócense cuando estén en diversas pruebas. Era masoquista el hombre, le gustaba estar en pruebas, le gustaba sufrir. No, el apóstol Pablo también lo va a decir, que hay bendición en medio de la adversidad, de la dificultad. Otro masoquista, no, son hombres que han aprendido. El apóstol Pablo va a decir, gócense. En todo tiempo, aunque estén en dificultad, gócense. No es que era masoquista, ni el apóstol Santiago era masoquista, sino que son hombres que entendieron que en medio de la adversidad Dios siempre tiene una lección que entregarnos y algo vamos a conocer de Él. Así que si usted está en un tiempo difícil, también puede decir, Dios algo me quiere enseñar. Y por último, aquí quiero llevarlos a otro pasaje que relata el mismo hecho. Mateo capítulo 26, el versículo 74. Vamos a leer el 73 y el 74. Y con este vamos a terminar. Dice, un poco después acercándose, está relatando el mismo hecho, pero este es en Mateo. Un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Y dijo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Este mensaje del día de hoy nos habla acerca de lo que llevó a Pedro a negar al maestro. ¿Qué lo llevó a Pedro a negar al maestro? El seguirlo de lejos. Seguir de lejos al maestro es peligroso. ¿Qué lo llevó también a Pedro a negar al maestro? Ese no conocimiento pleno. Cuando nosotros no conocemos a quién servimos,
tarde que temprano vamos a negarle. Y por último, seguir a Jesús, pero acomodarse al entorno. Eso es lo que refleja esto. A Pedro le dijeron, a ver, ¿a quién me suena este? ¿Sabe que una vez le voy a contar algo? Esto es verdad. No es una ilustración, eso quiero decir. A mí me pasó esto. En el liceo, en una ocasión, me dijeron mexicano. ¿Por qué mexicano? No entendían el mexicano, porque habláis raro. Ya eso fue en cuarto medio. Me decían chico, negro, pitufo, canuto, hermano, lo bueno y lo malo. Me cantaban cuando yo llegaba. Llegaba a la sala, mire cómo se ríe de la desgracia ajena. Yo llegaba a la sala y cuando yo entraba los chiquillos se paraban y decían, hermano, es lo bueno y es lo malo. Yo no sé si esa es una canción cristiana o no, pero me la cantaban porque sabían que yo era evangélico. Yo siempre asumí eso, nunca tuve conflicto con eso. Y después mi primer trabajo, no sé cuántos se acuerdan, esa solería donde trabajé, y uno de los compañeros me puso cubano, porque decía que yo tenía un acento medio raro. Y después con el tiempo empezamos a conversar y me dijo, por eso habláis raro. Vos soy evangélico, me dijo. Tenís voz de predicador. Aleluya, dije. Pedro estaba ahí, Pedro hablaba, quizás de las cosas cotidianas, del tiempo, del frío que hacía. Y alguien levantó la oreja y dijo, este es uno de los que estaba con el maestro. No, pero ¿por qué? Porque hablas como él. Porque muchas veces, aunque queramos pasar por incógnito, hay gente que nos va a escuchar o que nos va a mirar a la cara y nos va a decir, usted tiene algo. Porque muchas veces, aunque queramos escondernos del Señor que servimos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de asumir la vida, nuestras expresiones, quizás hasta esa buena atención en el trabajo, mucha gente nos va a conocer, nos va a identificar. Pero ¿sabe lo que hizo Pedro para que no se dieran cuenta de que era uno de los que seguía al maestro? Fíjese el versículo, como dice el versículo 74. Entonces comenzó a maldecir y a jurar. Muchas veces nosotros nos queremos camuflar con la gente. No, tú tienes algo especial. Y comenzamos a hablar distinto. Y comenzamos a hablar como el resto. Comenzamos a hacer lo que el resto hace para que no se note a quién servimos. Mis hermanos, no nos mimeticemos con el mundo. A lo mejor hay cosas que usted y yo para el mundo son ridiculeces, o que no tienen sentido, o que son pasadas de moda, pero usted manténgase firme en aquello que ha creído. No importa que nos encuentren distintos, no importa, mi papá siempre me decía esto de pequeño, te van a decir tonto, pero no importa. Y muchas veces nos van a menospreciar, muchas veces se van a burlar de nosotros, pero usted y yo sabemos en quién hemos creído y que nos va a llevar de bendición en bendición. Entonces vamos a marcar una diferencia. No vamos a hacer lo mismo que el resto para pasar desapercibido, sino que vamos a vivir nuestra fe y que el que se dé cuenta, que además también sea bendecido. Con esto termino. En el liceo, como ya les conté, me molestaban harto. Pero sabe que era grato. Era grato. Porque cuando habían compañeros que tenían problemas en la casa, que tenían una mamá enferma, un hermano enfermo, cuando había una crisis matrimonial entre sus padres, esos que me molestaban, se acercaban a mí y me decían, chico, Figueroa, ora por mí. Dile allá a la gente en tu iglesia que oren por mis papás. Porque la gente, aunque muchas veces se pueda burlar de nosotros, necesita el mensaje que usted y yo tenemos.
necesita el mensaje de Jesucristo. Hoy me llamó nuevamente mi vecino por el que oramos la semana pasada. Le pedí a mi hermano director ahí que lo incluyera en las peticiones. Se llama José Tralma. Me llamó y me dijo: vecino, ¿están orando por mí? Claro que sí. Estamos. Ah, qué bueno, me dijo. Porque yo ya quiero salir de acá. Y cuando salga, voy a ir a su iglesia a dar gracias a Dios. Cuando usted y yo no procuramos mimetizarnos y escondernos entre medio de la gente, sino que levantamos nuestra voz para hablar del Dios en el cual hemos creído, Dios se encarga de traer a aquellos necesitados para que reciban esa bendición que usted y yo portamos. Usted y yo portamos una bendición. No la escondamos, anunciémoslas, porque el Señor entonces se va a glorificar. No sigamos al maestro de lejos, conozcamos al Dios que servimos y no procuremos mezclarnos con la gente, mimetizarnos ahí, sino que siempre levantar la bandera de Cristo, porque Él nunca nos va a defraudar. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.